Hola amigos bolsísticos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Hoy os traigo un caso totalmente diferente que yo creo que puede ser bastante positivo para la comunidad en general, porque se trata de un error de inversión que considero que he cometido. Bueno, considero no, porque ya he hecho efectiva la pérdida. Si realmente me he equivocado, ya no podré disfrutar del beneficio. Con lo cual, bueno, estoy contento porque prefiero perderlo ahora, que no llevo demasiado tiempo en bolsa y puedo reemplazar ese capital perdido, que no en un futuro que igual pudiera haber sido más difícil y ahora, pues bueno, es un poco el dicho, o ganas o aprendes. Entonces, afortunadamente, esta vez ha tocado aprender y nada, hay que tomarlo con una buena filosofía y un poco os voy a contar los errores o los riesgos que se han materializado y que yo no tuve tan en cuenta en su momento, a pesar de que era consciente y que yo creo que os podían servir. Entonces, la empresa, como veis aquí, el logo es Converse Technology Solutions o CTS.to, cotiza en Canadá, es bastante conocida por la comunidad inversora aquí en España, porque hasta hace no mucho la llevaba Alejandro Estebaranz. Entonces, yo invertí más o menos en otoño del año pasado, ¿vale? Con los resultados del Q3 y bueno, mmm, sí que hice un estudio de ver que, bueno, estaba en una valoración más baja que la media, tenía unas buenas perspectivas, la directiva decía de que los próximos años iban a seguir siendo muy buenos, había entrado en rentabilidad del 2020 al 2021, pasando de pérdidas a beneficios, y con todo el tema de la inflación, pues consideré que era una buena oportunidad porque realmente se redujo a múltiplos muy bajos, como veis aquí, estaba creciendo al 60% en ventas, en márgenes pues no eran muy altos, pero en una empresa de crecimiento agresivo como esta, pues sí que seguía teniendo beneficios y parecía que había unas buenas perspectivas para el futuro, ¿vale? Entonces, primer error que yo considero que cometí es creerme lo que decía la directiva, ¿vale? ¿Por qué me lo creí? Pues porque habían entrado beneficios en el 2021 y claro, cuando todo va bien, pues es fácil creerse a una directiva, a una gestión. El problema es que no tenía suficiente historial en bolsa como para investigar a esta gente mejor y ver que cuando había problemas, cómo decían que iba a ser el siguiente trimestre, cómo en realidad era, y al no haber suficiente historial, pues subestimé este riesgo que finalmente se ha materializado, porque durante el año 2023 cada trimestre ha ido, en mi opinión, peor que el anterior, con algunas excepciones de algunas métricas que no han ido mal del todo, pero en líneas generales los fundamentales se han debilitado mucho, en forma de deuda, en forma de márgenes, sobre todo, y por tanto, consecuentemente, en forma de beneficios por acción. Entonces, primer error, historial en bolsa y creerme a la directiva. Y segundo error, o subestimar el error, es yo tengo un modo de crecimiento, esta empresa crece muchísimo, ¿vale? Estos son los resultados que presentó esta semana. Voy a enseñar estos mejor para empezar. Que crece un 50 o un 60%, ¿vale? Crece de manera inorgánica casi todo. Eso ya es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo el crecimiento inorgánico y no el orgánico? Porque el crecimiento orgánico es crecer de una forma sana, es decir, yo consigo más contratos, robo cuota de mercado, subo precios, eso es un crecimiento en ventas orgánico. Es un crecimiento pues porque tengo una ventaja competitiva o porque mis servicios son demandados. Inorgánico, ¿vale? Es un crecimiento en el que se crece a base de comprar otras empresas. Y por tanto ese crecimiento tiene que ser financiado con los activos existentes que generan unos beneficios supuestamente. Entonces, si no se financia todo por la propia generación de flujos de caja de la empresa, se tiene que prestar dinero por parte de los bancos, se tiene que endeudar, se tiene que pedir dinero a los bancos. Entonces, ¿qué hacía esta empresa? Estaba pidiendo dinero a los bancos. Y como no tenía mucho historial, yo dije, joder, ha pasado de tener una deuda evita, estaba súper saneada en su momento, pero es el problema de no tener suficiente historial. Vimos, oye, que en el 2020 estaba una vez y media, del 2019 para atrás estaba mucho peor, pero la empresa era mucho más pequeña y
fue a partir un poco del 2020 cuando realmente empezó a crecer, en capitalización además, y en el 2021 con el COVID, que le vino muy bien, también otro error, subestimar los dientes de cola que venían del COVID, que le habían ayudado mucho, aunque en este caso es difícil, porque si no hay mucho historial, pues no sabes cuánto le ha ayudado, porque ellos tampoco lo van a decir, porque si es una gestión que sabe que les ha ayudado demasiado, pues quizás lo cubran un poco porque saben que en el futuro no va a ser tan fácil crecer. Entonces estaba en caja neta de 2,7 veces EBITDA y decías, joder, tiene muchísimo espacio para endeudarse, está creciendo al 60%. Todo pintaba bien. ¿Qué pasa? Han ido pasando los trimestres y ha demostrado que las adquisiciones que ha ido haciendo no han sido rentables. No han sido rentables. Realmente, nosotros teníamos antes un EBITDA del 7%, EBITDA ajustado, y ahora es del 6%. Y eso que estos son métricas ajustadas. Eso que estos son métricas ajustadas, ¿vale? Aquí realmente era más bajo, pero es que esta es otro problema, ¿vale? Que os voy a comentar. Mucho cuidado con empresas que presentan cifras y métricas con mucho superíndice y mucho subíndice y ajuste y ajuste y ajuste. Soy consciente de que la mayoría lo hace, pero hay grados, hay niveles. Esta empresa crece mucho por adquisiciones, ya lo he dicho, y uno de los ajustes que hace son las cargas especiales o special charges que le llaman, que son todos aquellos costes incurridos para la compra de empresas, que lo consideran extraordinario y por tanto lo quitan. ¿Qué pasa? Que si tu core de crecer es comprar empresas, no puedes quitar esos costes asociados a esas compras porque no te vengan bien en la PL, porque no te vengan bien en los resultados, la pérdida de la cuenta de resultados. Entonces ellos lo quitan y por tanto llegan a una cifra de ajuste mucho mejor, positiva, que no tiene pérdidas. Lo mismo para el EBITDA, que le quitan muchísimas métricas. La amortización del fondo de comercio se la quitan. Cuando tú tienes el fondo de comercio es lo que pagas de más sobre la valoración contable de lo que estás comprando. Cuando esta empresa crece tan agresivamente por compras, lo que va a tener es un fondo de comercio tan bestia, que lo tenéis aquí, en assets, ¿vale? Es un intangible, no deja de ser un intangible. Yo pago 2 por algo que contablemente vale 1, pues ese 1 de más se me va a mi activo intangible porque se supone que es una marca o un intangible o algo que tiene esa empresa que en el futuro va a justificarse con la generación de ingresos extra, porque al final un activo es esa definición, un activo es un bien o un derecho que me va a dar o del que se espera que dé beneficios en el futuro. Entonces, si ese intangible o esos precios de más pagados no se justifican por lo que la empresa comprada en el futuro genera, pues tengo que tener un deterioro de ese fondo de comercio, ni más ni menos. Y esto contablemente, y para un inversor externo, como puedo ser yo, como podéis ser vosotros, es muy difícil de valorar porque en auditoría incluso muchas veces es complicado justificar estas cifras porque está basado en el método de descuento de flujos de la universidad, teórico, en base a una WACC, a un tipo de interés ponderado del mercado y tal. Pero al final es futuro, descontado y es lo que es, no es algo tangible, real, eh, como puede ser pues una patente, unos royalties, algo así, es mucho más en el aire. Entonces, ese goodwill, si pesa mucho sobre los activos, realmente voy a tener un problema en el futuro, porque mis pasivos sí que son reales. Yo sí que tengo deudas que voy a tener que pagar. Si esto es humo, si el goodwill es humo, pues voy a tener una pérdida brutal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tú estás quitando la amortización de ese intangible o el deterioro de ese intangible, ellos lo quitan. Entonces dan unas métricas en la PL muy bonitas, pero realmente no son tan buenas, ¿vale? Lo que hay que irse, o mi recomendación es al net income normalizado. Normalizado me refiero, pues, si estás en normativa internacional, pues al que se llama non-GAAP, y al estás en Estados Unidos, al que se llama GAAP.
punto final, nada de ajuste, nada de tal. Y si ves algo, una métrica de ajustes, decir, vale, es un ajuste pequeño, pues es un ajuste de stock options que lo quitan porque es deducible, el 70%, Ok. Pero si son cosas tan bestias como lo que tienen estos aquí, que son, pues en el último trimestre creo que eran unos 13 millones que han ajustado, que se dice pronto, ¿vale? Si aquí vamos al Q3, al Q2 del 2023, que es lo que han presentado esta semana, aquí estamos viendo un EBITDA ajustado de 41 millones, pero es que ajustaron, entre otros, cargas especiales por 13. O sea, es que estamos hablando de un 25% del total del EBITDA. Y más cosas que han ajustado. O sea, las stock options, el tema del goodwill, etcétera. Entonces, otro error, fiarse de los cálculos ajustados. Verlos bien siempre con la normalización contable que haya. Pues net income es net income y punto. Y EBITDA es EBITDA y EBIT es EBIT. Punto final. Eh, y bueno, esos son un poco los errores que yo he visto. Que se han materializado, los riesgos, que ya los fui viendo. Yo fui incrementando en los últimos meses porque seguía creyendo que la empresa pues iba me estaba creyendo la directiva sobre todo, porque yo veía cosas raras, pero me creía la directiva. Estaban cada vez endeudándose más y también había botes muy grandes que yo subestimé, como fueron estos, los del estado de Free Cash Flow. Aquí veis el estado del Free Cash Flow, ¿vale? A 3 meses y a 9 meses. Entonces, yo a la hora de modelizar una empresa es muy difícil, extremadamente complicado, que yo pueda estimar un free cash flow más o menos acorde al que van dando pues en esta empresa. ¿Por qué? Porque aquí hay unos botes de working capital, ¿vale? Con working capital me refiero a clientes, deudores, proveedores, acreedores no financieros, ¿vale? Empleados, deuda con empleados, existencias, bueno, y aquí tienen pues gastos anticipados, ingresos anticipados, todo lo que está en el circulante del balance, cómo se mueve año con año, ese es el working capital o circulante, ¿vale? Entonces, si yo tengo aquí un bote de 90 y... no, de 102 millones, de pasar de un periodo a otro de más 17 a menos 86, pues hay 102. 102 millones para un flujo generado de operaciones de la actividad normal, quitando las de inversión, que son pues el pago en CAPEX, compra de otras empresas, que lo hacen muchísimo, que son esta línea de aquí, y luego la financiación, pues si se está financiando, está en positivo, es decir, pues yo tengo aquí, bueno, en este caso es emisión de acciones, pero puede estar en positivo pues porque tienen un nuevo contrato de préstamo o una nueva póliza de crédito que la tuvieron el año pasado, por una disposición de hasta casi 600 millones, o negativo porque estoy recomprando acciones, estoy pagando dividendos o estoy devolviendo deuda. Lo importante es, el core es esto. Entonces, si yo tengo estos botes tan grandes en el free cash flow, es muy clave y muy importante y tiene muy poca predictibilidad. Y todavía es más clave en el sentido de que una empresa que compra mediante adquisiciones necesita cash, necesita predicción de caja más o menos estable y creciente para decir, oye, yo estoy comprando empresas, las estoy pagando entre deuda y lo que genero de las empresas existentes que ya tenía o que conforman el grupo. Si tengo estos botes tan bestias, lo que va a pasar es que si yo quiero seguir manteniendo esa cuota de crecimiento tan agresiva del 60%, voy a tener que pedir mucho dinero. Es lo que ha pasado, se han endeudado demasiado. Luego, además, con la subida de tipos de interés, los gastos financieros ya empiezan a suponer un coste muy elevado del balance y, por tanto, pues una pérdida adicional en la cuenta de resultados, porque el año pasado venían a perder o tener unos gastos de 3 millones de euros y ahora tienen unos gastos de unos 10 millones, con lo cual ahí ya se ha más que triplicado. Y las perspectivas son todavía peores, porque dice que va a seguir creciendo, aunque ahora ha crecido un 33% en este último transcript que han enviado, que ha habido esta semana. Esto me parece que si lo hacemos en términos, bueno, viene aquí.
Han crecido un 33%. Ya están creciendo mucho menos porque ya no se pueden endeudar tanto. Pero aún así se están endeudando. ¿Por qué? Porque ha crecido orgánicamente, que es el crecimiento sano que os he explicado, un 2,5% crecimiento orgánico. El crecimiento inorgánico, pues eso, 28,5. Perdón, 30,5. Para llegar a ese 33, 2,5 orgánico, 30,5 inorgánico. Y claro, el sector, si vemos un poquito análisis, crece a más que ese ritmo, con lo cual lo que está es camuflando pérdida de cuota de mercado con endeudarse comprando empresas. Se endeuda, compra empresas, crece mucho, pero está perdiendo cuota de mercado. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que los fundamentales a largo plazo así se deterioran y llega un momento en el que ya no te prestan deuda o que ya no la puedas pagar y por tanto quiebras. Entonces, ¿por qué yo he vendido la posición? Porque los crecimientos orgánicos decían que en este trimestre y en este año van a ser muchísimo mejores, eran lo que se iban a sustentar su crecimiento futuro y sus fundamentales de este año, y están yendo a peor. Con lo cual ya no me fío nada de la directiva. Segundo, se están endeudando cada vez más. El EBITDA apenas ha crecido, con lo cual el ratio EBITDA es muy alto. Tercero, los tipos de interés van a seguir subiendo, con lo cual le van a pedir todavía más intereses y más gastos financieros para poder repagar esa deuda. Por consiguiente, si los fundamentales se siguen empeorando, los bancos les van a pedir más interés si quieren disponer de una póliza más alta. Están repartiendo un dividendo irrisorio, solo para poder acceder al mercado de gente que invierte en empresas que repartan dividendo. Y en definitiva, están perdiendo cuota de mercado y están creciendo solo a nivel top line de ventas. Ese es un poco mi resumen y bueno, espero que sirva para algunos de vosotros en el futuro. Si os veis un caso como este, sobre todo yo diría de los puntos de historial en bolsa para saber la directiva cómo reacciona, si es de fiar o no. Poder valorar vientos de cola, no fiarse de métricas ajustadas como estas que vemos en pantalla y darle mucha importancia al crecimiento, si es orgánico o inorgánico, porque si es inorgánico y pesa mucho sobre los activos, el goodwill, podemos llegar a tener un problema serio, Y bueno, este es un poco mi resumen y espero sobre todo haber aprendido yo también de esto para que en el futuro pues no me pase más. Sí que a día de hoy es la transacción realizada más importante que he tenido y ha sido una pérdida, pero bueno, en el grueso de las operaciones que he hecho estoy contento porque han ido bien. Suman de momento más los beneficios que las pérdidas y las que no he realizado de las empresas que tengo ahora mismo también. Con lo cual, pues mira, mejor que pase esto pronto y que sea, digamos, con tasa de reposición fácil que pase pues igual aumentando más. Yo esto ya me lo olía y por eso ya hace tiempo que no vengo aumentando. Y ha sido un acierto, yo creo. Esto lo dirá el tiempo y bueno, espero que os haya servido de caso de estudio, también el tema del goodwill por si no lo conocíais. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y nada, un saludo a todos. Que vaya bien.